Hola, muy buenos días, Dios les bendiga. Bueno, pues estamos aquí listos, contentos para empezar hoy con lo que Dios tiene para nosotros. Dios es bueno, amén. Vamos a orar y vamos a creer que Dios va a ser el que nos va a hablar hoy a nuestra vida. Espero que hoy estés bendecido y bueno, si te sientes un poco angustiado, preocupado, con problemas, yo te voy a pedir que hoy confiemos en el Señor y que abramos nuestro corazón y que permitamos que Él hoy deposite en nuestra vida lo que nosotros necesitamos. Amén. Vamos a orar. Papi Dios, te damos gracias porque tú eres bueno. Señor, tú nos das todo, papi, todo lo que necesitamos. Tú nos das todo lo que queremos, Señor, para nuestra vida, Señor, y aún mejor nos das lo que necesitamos. A veces deseamos tantas cosas que nos hacen mal, pero tú siempre eres papá y nos das lo que es mejor para nosotros. Hoy recibimos de ti, hoy recibimos la palabra en nuestro corazón, en nuestra mente. Permítenos oírte, permítenos escucharte. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno, amén. Bueno, pues hoy la palabra que traigo para hoy, la verdad, también es para mí, porque siempre la palabra primero tiene que pegarnos a nosotros, ¿verdad? Espero poder explicar hoy lo que tengo de parte de Dios para sus vidas. Estoy yo tratando de digerirlo para mí, porque creo que nosotros necesitamos entender lo que traigo hoy. Nuestra solución, el problema que nosotros tenemos o la solución que nosotros tenemos está en nuestras manos. Nosotros podemos decidir resolver, salir de este problema, salir adelante siempre y cuando nosotros queramos. Amén. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 2, verso 14. Santiago 2, verso 14. Por favor, acompáñenme. Santiago 2, 14. Y dice: hermanos míos, empieza con una pregunta. ¿De qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hay muchos dichos mundanos que nosotros decimos, ¿verdad? Que las palabras se las lleva el viento. Como siempre les he dicho, mi abuelita siempre decía: tú eres pura voz. Nosotros podemos decir que somos creyentes, que somos cristianos, que amamos a Dios, pero a final de cuentas lo que nos va a clasificar o lo que nos va a calificar como verdaderos cristianos son nuestras acciones. Estaba yo pensando en esto y cabe mencionar que a veces para nosotros como creyentes es muy fácil decirle a otro: vamos a estar orando por ti, vamos a estar creyendo contigo, ¿verdad? Pero yo por ejemplo, cuando veo que alguien tiene necesidad, o cuando alguien dice: hermanos, oren por mí, ayúdenme porque tengo una necesidad, ¿verdad? Y por lo regular es fácil decir: hermano, estamos contigo. Hermano, lo que se te ofrezca, ¿verdad? Porque se oye bien, porque se oye agradable, ¿verdad? Porque realmente pues es lo que la persona quiere oír, ¿verdad? Muchas veces nosotros, cuando alguien viene y nos pide oración y nosotros tenemos la posibilidad de ayudar para que esto empiece a producir en esa persona, a veces la persona tiene necesidad y el sustento para ese momento,
Hermano, pues no tenemos para comer. Bueno, hermano, vamos a orar, que Dios te bendiga para que salgas de esa necesidad, no solo del momento, sino para que ya no estés cayendo en esa necesidad, que Dios te provea un trabajo, que Dios te provea salir de tus deudas. Pero en ese momento yo puedo extender el amor de Dios y decirle, hermano, toma 50 pesos para que te compres unos virotes y una lata de frijoles y comas. Ese hermano no solamente va a sentir en ese momento que Dios le respondió. Ese hermano, ¿sabes qué va a sentir? Va a sentir que sus oraciones fueron contestadas. A veces, como pastores o como ministros, a veces nosotros oramos o hacemos pensar que la vida en Dios es fácil. Decimos, no, pues sabes que solamente confía en el Señor y todos tus problemas se van a resolver. Y déjame decirte que a veces no es así de fácil. A veces es muy fácil orar por un enfermo, ¿verdad? Pero a veces los enfermos que están en nuestra casa, a veces nos cuesta trabajo creer porque ellos puedan sanar. ¿Y sabes por qué? Porque nuestra fe no está siendo practicada, no se está poniendo por obra, no se está acrecentando. Perdón. Es muy fácil gritar en un púlpito y orar por un enfermo y soltar palabras de bendición y decir, no, en el nombre de Jesús vas a ser sano. Pero esa palabra pierde fuerza cuando nosotros no ponemos en práctica lo que decimos. A veces cuando es orar por alguien que tiene un cáncer, cuando es orar por alguien que tiene una enfermedad de muerte, yo lo he vivido en personas cercanas. Cuando es una persona cercana, los sentimientos te ganan. Los sentimientos y todo lo que lo que tú sientes, a veces lo haces sin fe, porque realmente, como es tu problema, tú estás tratando de buscar una solución. A mí me ha pasado en nuestra propia persona, con mi esposa, cuando nosotros no podíamos tener hijos. A veces era difícil, a veces era un poco desesperante y muchas personas vienen y te dan palabras y te dicen, hermano, en el nombre de Jesús todo va a estar bien. Pero ¿sabes qué? Cuando tú estás ahí metido en el problema, la verdad es que se ve diferente la situación. Yo, ¿por qué te estoy diciendo eso? No quiero desalentarte, no quiero desanimarte. Lo que quiero decirte es que nosotros debemos de poner en práctica nuestra fe en nuestra vida diaria. La solución la tenemos nosotros. Hermanos, nosotros hemos pasado por situaciones muy difíciles. Y ahora es más fácil creer cuando hay que creer por una provisión, cuando hay que creer por un milagro, es más fácil. ¿Y sabes por qué? Porque he practicado el creer. He practicado el estar en una situación difícil, he practicado el estar en una situación donde no hay que comer, he estado en una situación donde hay enfermedad, he estado en una situación donde tengo miedo, he estado en una situación de peligro. ¿Y sabes qué? Ahora es más fácil creerle al Señor. ¿Y sabes por qué? Porque puse en práctica lo que aprendí. A veces cuando todo está bien, cuando todo marcha bien, a veces los milagros no suceden. No hay necesidad. Porque no hay necesidad. Yo una vez escuché a un hermano, ¿sabes cuándo va a haber un milagro de Dios? Cuando hay una necesidad. Y decimos, no, pues yo no quiero pasar por necesidad para que no haya milagros. Déjame decirte que tarde que temprano todos vamos a pasar por eso. ¿De qué aprovecha decir que yo tengo fe? ¿De qué me aprovecha decir que yo confío en Dios si cuando vienen los problemas difíciles me tiemblan las piernas, me tiemblan las manos, me tiembla la voz? ¿Y sabes por qué es? Porque la verdad no tengo una convicción clara de lo que Dios puede hacer en mi vida.
me gustaría que fuéramos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 3. Vamos a ir entendiendo un poco más lo que quiero hablar. Eh, estoy abriendo mi corazón a ustedes porque la verdad estoy tan cansado de oír que se le hace pensar a las personas que el evangelio ser cristiano es tan fácil, ser cristiano es tan sencillo. A veces se nos hace pensar que ser cristiano cualquiera puede decir yo soy cristiano, cualquiera puede decir yo tengo fe en Jesús, pero déjame decirte que no todos pueden tener la victoria en los problemas que están pasando, no todos pueden tener una salida en los problemas que están pasando. ¿Y sabes por qué? Porque no hay una convicción clara de quién eres, no hay una convicción clara de quién es Jesús en tu vida. Mismo Pedro, que caminó con Jesús, que sintió su presencia, que miró los milagros, mismo Pedro, cuando estuvo en el tiempo de aflicción, se dio cuenta que su fe no estaba puesta en Jesús. Mismo Pedro. Yo quiero animarte con esta palabra a que retomes lo que Dios ha hablado a tu vida, porque muchas veces nosotros vamos a la iglesia y cuando pasamos por una situación difícil que hemos estado orando y no sucede nada aparentemente y parece ser que Dios no nos escuchó, que Dios no nos habló, nos desanimamos y dejamos de creer en Dios y decimos, esta religión es como todas. Esta religión es igual a todas porque a final de cuentas Dios no me escuchó, Dios no me habló, Dios no me cambió. Se me hace tan triste el pensar que mismas personas que nos enseñan a veces la fe se desalientan y dejan el camino porque realmente se desanimaron porque no hubo ese entendimiento de lo que se estaba pasando, de lo que se estaba aprendiendo. Una vez una persona a mí me dijo, si a mí me hubieran pasado la mitad de las cosas que te han pasado a ti, yo ya no fuera cristiano. Dice, porque como Dios, siendo tan bueno, puede permitirte que pasen tantas cosas. Y a veces yo me quedo pensando, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? ¿Y sabes qué es lo que está pasando? Dios me está enseñando a crecer. Dios me está enseñando a conocerlo más. Dios me está enseñando a poner mi confianza totalmente en Él y no en las cosas. ¿Y sabes qué? Eso me ha hecho feliz. Me ha hecho feliz cuando lo entiendo. Me ha hecho feliz que de todos modos en cualquier momento Dios estuvo ahí. Vamos a leer Romanos 12:3 y dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Wow. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo. Esto se me hace impresionante, hermanos. El año pasado, en estas fechas exactamente, hace un año exactamente, yo y mi esposa teníamos COVID. Estábamos aquí estábamos encerrados en la casa. Pues estábamos haciendo las reuniones virtuales como lo estamos haciendo hoy, que ahora pues nos ha favorecido en mucho, ¿verdad? Porque hemos alcanzado a más personas. Y la verdad fue un tiempo bien difícil porque esta enfermedad, la verdad, híjoles, qué mal te hace sentir. Y la verdad orar y la verdad, ay, eso, bueno, a nosotros supuestamente nos dio la que es más fea, ¿verdad?
de las primeras, ¿verdad? Pero nosotros aquí aprovechamos el tiempo, estuvimos encerrados con nuestros hijos porque también les dio. Y yo pude ver la mano de Dios en todo, en la provisión, porque curiosamente Dios nos preparó. Curiosamente yo tenía un dinero íbamos a techar una parte de nuestra casa y teníamos algo de dinero y Edgar vino y no sé, pues hubo muchas cosas que pasaron que me prepararon para ese momento. Y, y financieramente estábamos preparados, que realmente fue muy costoso atendernos aquí en la casa. Y yo oía a pastores que predican la fe, que predican con fuerza, los oí llorando de miedo. Y la verdad, eso te paraliza y te hace pensar en cómo estamos parados, cómo estamos parados en nuestra fe. Yo no es vanagloria ni nada, pero yo la verdad, pues no tenía miedo. No tenía miedo de mí, tenía miedo que le pasara algo a mi esposa. Eso sí mi esposa se puso muy mal y eso yo me di cuenta que el hombre no es nada. Hubo una noche donde mi esposa se puso tan mal que la verdad yo no tenía fuerzas. Estaba lloviendo en mi casa, yo estaba muy mal. No podía dejar de temblar, unos dolores de cabeza fuertísimos. Mi camioneta estaba hasta la esquina y estaba un tormentón que yo no podía salir y mi esposa no dejaba de toser, estaba casi en un shock así respiratorio. Y la verdad yo estaba tratando de ver a qué hospital la llevaba y checando las cuentas y viendo todo lo que tenía, como a ver dónde podía llevarla. No me podía parar. Me abrigué, me puse diferentes suéteres y luego me puse un rompevientos y todo. Y me detuve en la puerta sin nada de fuerzas para bajar las escaleras. Y mi esposa no dejaba de toser y de toser y de toser. Y yo le dije, Señor, dame fuerzas. Señor, dame fuerzas. Yo, la verdad, entendí que hay un punto donde ya no hay retorno. Donde realmente ya no hay salida, solamente tu confianza es Dios, porque ya todos tus recursos, toda tu fuerza, yo siendo un hombre tan joven y no tenía nada de fuerza, nada, y hasta mis recursos económicos me sentía limitado. Y yo solamente recuerdo que le dije, Dios mío, dame fuerzas porque yo no puedo. Apenas dije, y protégeme porque yo estaba muy mal y me tenía que salir a mojar. Sabía yo lo que eso significaba. Estábamos en la etapa más mal y yo sabía que si yo me salía a mojar, así, tenía que caminar hasta la esquina de mi casa, como unos 50 o 60 pasos. Yo sabía lo que eso se podía significar para mí. En ese momento, mi esposa tosió y aventó, bueno, no dejaba de toser, pero tosió una tos tan fea que se oyó y arrojó una flema como que era como que estaba tapando ahí y de repente hizo, respiró, porque ella ya estaba, es morena, pero ya estaba morada, negra, que no podía respirar por más de tose y tose y tose. Y yo me quedé pensando, dije, Señor, dije, wow. Esto te hace ver la realidad, te hace ver muchas cosas, te hace pensar, ¿cuánta fe tengo, Dios? Realmente fue pura misericordia. Realmente a veces es tan fácil decirle a una persona,
que vamos a orar por ella y va a sanar, pero realmente a veces esa convicción no está dentro de tu corazón. Para otra gente a lo mejor sí, pero para ti no. Y eso te asusta el ver que realmente lo que dices o lo que hablas realmente a veces no es tan real como tú lo crees. Otra vez vamos a leer el verso 3, dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Aquí esto me hizo detenerme un poco, conforme a la medida de fe que a cada uno le fue dada. La medida de fe es que, ¿sabes qué? Dios a cada uno nos reparte dones, a cada uno nos reparte unción, a cada uno nos reparte poder, a cada uno nos reparte finanzas, a cada uno nos reparte gracia, a cada uno nos reparte habilidades, a cada uno nos da muchas cosas dependiendo lo que eres capaz de manejar en ese momento. Dios nos da una medida de fe a la medida que nosotros podamos administrar lo que Dios nos está dando. Dios en este momento te ha dado lo que tú puedes administrar en este momento. ¿Y sabes qué tienes que hacer? Tienes que usarla. Tienes que desarrollarla. Tienes que aumentarla. ¿Y sabes cómo se le llama a esto? Se le llama mayordomía. Dios, y esto es lo que yo quiero hablar hoy. A lo mejor no he sido tan claro hoy como otras veces, porque la verdad hace rato me estaba bañando, estaba pensando todas estas cosas. La verdad, en mi corazón y en mi mente, yo tengo un deseo de que tú y yo aprendamos a crecer en Dios. Yo no nací en el cristianismo, yo creía en otra religión tradicional de la que todos a lo mejor salimos, o muchos salimos. Y yo cuando conocí al Señor Jesús en una manera personal, la verdad, Él cambió nuestra vida. Él hizo muchísimas cosas. Y he ido aprendiendo, he ido caminando toda mi juventud y ahora mi adultez. He ido aprendiendo, he ido adentrándome más en el conocimiento de Dios. ¿Y sabes qué? A veces uno, no sé si es enseñado mal o a veces uno entiende mal. Pueden ser las dos cosas, ¿verdad? A veces se te dice que creas, que confíes, y muchas veces las personas que te lo están diciendo, ellos no creen ni confían. Pero es fácil decirlo, es fácil hablar, es fácil expresar palabras bonitas. Y yo lo que quiero hoy explicarte y decirte es que en la comunión con Dios no solamente son palabras, son hechos. Las palabras de Dios son vida y son reales y son poderosas. ¿Y sabes por qué te lo he dicho? Porque yo he pasado muchas cosas a lo largo de mi vida donde he visto la mano de Dios tan real, tan poderosa, activando cosas, activando finanzas, activando sanidad, activando, no sé, el milagro que necesite en ese momento, protección. Y en la medida que nosotros hemos avanzado y hemos caminado, hemos crecido, y ¿sabes qué? He practicado mi fe, y mi fe la he puesto por obra, y he visto que mi fe ha crecido. He visto que mi fe ha aumentado. Entonces yo lo que quiero hoy es que, como lo puse en el título, la solución está en tus manos. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer tú? Dejar de pensar en todos los demás, dejar de pensar en todo lo que la gente hace o no hace,
Porque a veces nosotros es fácil ver, ¿sabes qué? Pues es que mi pastor dice y habla y todo eso, pero no se ve que realmente cuando él pase por una necesidad, no se ve que realmente él ponga fe. Olvídate de todas las personas que ves en la televisión, que hablan de Dios, olvídate de todo eso y enfócate en lo que Dios quiere hacer en tu vida. A ti Dios te dio una medida de fe, a ti Dios te dio una capacidad, a ti Dios te dio dones, te dio habilidades, te dio ciertas cosas que tú puedes administrar y esas tú las puedes administrar y las puedes acrecentar, y si tú te atreves a creer, un día vas a estar caminando en niveles de fe que ni cuenta te vas a dar. Yo recuerdo muchas veces en mi vida donde yo no podía creer por unos pesos. Yo recuerdo muchas veces y yo parecía que Dios no me escuchaba, y yo le decía, Señor, pues yo solamente necesito 80 pesos para salir el día. Señor, yo solamente necesito 50 pesos. Señor, yo solamente necesito 20 pesos. Y a veces parecía, y yo buscaba la solución de cómo conseguir ese dinero. Y ¿sabes qué? No ponía en práctica lo que yo conocía de Dios. No ponía en práctica que Dios es más bueno que eso que yo pensaba en ese momento de Él. Y en ese momento de la necesidad se te olvidan tus dones, se te olvidan tus habilidades, se te olvida. ¿Por qué? Porque el miedo y la impotencia te paralizan y no te dejan avanzar y no te dejan crecer. Un día cuando yo estaba ahí en la casa de Tepic, en su casa, estaba sentado arriba de la azotea orándole al Señor, porque queríamos comprar un terreno para la iglesia, ¿verdad? No queríamos seguir rentando. Entonces yo antes del servicio me subí a la azotea, porque a mí es algo que me encanta, y allá donde vivíamos pues era un cerro y estaba pues todo el cielo, no había cables ni nada, entonces yo me acostaba en el techo de la casa y miraba al cielo, me sentía tan pequeño, y un día yo le dije al Señor, Señor, por favor, bendíceme para poder comprar un pedacito de terreno, un pedacito, Señor, ahí, aunque sea pequeño, pero que sea nuestro. Y el Señor me dijo, por eso no te doy, porque yo quiero algo más grande para ti. ¿Cómo? Pues dame aunque sea eso pequeño. Ahí donde sea. Y muchas veces estuve a punto de comprar donde no era. Y cuando compré, yo recuerdo que ese día que traté el lugar donde tenemos la iglesia, ese día yo no tenía dinero. No tenía nada, pero no sé qué pasó, que traté y me comprometí y Dios hizo el milagro. La verdad es que Dios es tan maravilloso que a veces uno no entiende. No entiende por qué a veces uno no obtiene. ¿Y sabes por qué no obtiene? Porque realmente uno, a veces dice uno que tiene fe, pero nunca actúas cuando tienes que dar, nunca actúas cuando tienes que ayudar, nunca actúas cuando tienes que creer, cuando tienes que dejar ese trabajo e ir a buscar otro, cuando tienes que, o cuando pierdes el trabajo y Dios te pone en tu corazón algo a hacer y te da miedo. No entiendes que lo que Dios depositó en ti es más grande que lo que tú ves en ese momento. Y algo que yo mire aquí en Romanos capítulo 12, verso 1, que te voy a leer ahorita, es algo que nosotros necesitamos tener. Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tú no vas a poder y yo no voy a poder ver lo que Dios tiene para mí si no te transformas.
Hermano, nos hemos viciado en el cristianismo. A veces pensamos que, no, pues que va a haber una reunión gloriosa, que va a venir fulano, que va a venir sultano, que no, hombre, que Dios lo usa, que es pariente de fulano, que Dios a él, Dios lo usa a él. Y va a orar por ti y te va a dar una palabra, pero esa palabra y eso que él hace por ti, eso que ora por ti, te va a animar, pero no te va a transformar. Lo que yo hablo hoy te va a animar, pero no te va a transformar. Lo que te va a transformar es que presentes tu cuerpo, que tu cuerpo sea esa ofrenda para Dios, que cuando tengas esa enfermedad tremenda, grave, y no halles a dónde ir, puedas decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Se acabaron mis opciones. Cuando tengas esa deuda grande, digas, Señor, se acabaron mis opciones. Que cuando tengas ese problema en tu familia, digas, Dios, se acabó mi opción. Solamente tú eres mi opción. Señor, aquí estoy, me presento a ti. Y el Señor te va a decir, haz algo. Haz algo para que yo pueda ver que realmente tienes fe. La fe es la certeza, la convicción de algo que no puedes ver. Y esa fe solamente la vas a hacer cuando tú mismo te ofreces a Dios y dices, ¿sabes qué, Señor? Yo realmente no voy a esperar que alguien más venga y solucione mi problema. ¿Sabes qué? Yo voy a hacer algo, te voy a creer, me voy a atrever y voy a confiar que realmente lo que tú dices es verdad. Cuando alguien te amenaza, cuando el enemigo viene y te quiere atemorizar, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Simplemente confiar en Dios, que Él te va a proteger. Cuando se te acaba el dinero, ¿sabes qué tienes que hacer? Simplemente tienes que confiar que Dios te va a proveer. ¿Por qué? Porque muchas veces no has tenido dinero y aquí sigues. Muchas veces no has tenido cómo solucionar tus problemas y aquí sigues. Una y otra vez. Cuatro veces nosotros perdimos nuestros hijos. 4 veces. Y cada vez se apoderaba el temor más de mí. Cada vez parecía que mi fe estaba más limitada que antes. Cada vez parecía que Dios no me escuchaba. Cada vez parecía que mi milagro estaba más lejos. Llegué al punto donde un día llorando le dije al Señor, Señor, ¿tú no quieres que yo sea padre? ¿Tú no quieres que yo sea papá? Mi papá sufría de verme sufrir. Mi papá me decía, mi hijo, ¿no vas a tener a alguien que te cierre los ojos? Yo le dije, no sé. Y oraba y declaraba la palabra y confiaba en el Señor. Y un día le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Si tú no quieres que yo no tenga hijos, no los voy a tener. Pero ayúdame a que mi corazón lo resista. Ayúdame a que yo lo entienda. Y pasaron muchas cosas, hicimos algunas cosas y seguimos confiando en el Señor. Y mi esposa volvió a salir embarazada. Mi doctor nos decía, ustedes están mal. Porque nosotros nos cuidábamos, porque mucha gente nos decía, oigan, ustedes tanto que pasan y volvía a salir embarazada. Íbamos y el doctor nos cuidábamos hasta con 3 métodos. Y mi esposa volvía a salir embarazada. Volvió a salir mi esposa embarazada. Y cuando volvió a salir embarazada, Dios depositó una medida de fe en mí. ¡Pum! Y otra medida de fe en mi esposa. ¡Paz!
¿Y sabes qué hicimos? Le dijimos a mi esposa, un día a la vez. Vamos a disfrutar este embarazo un día a la vez. Y muchas personas venían y nos decían, no se ilusionen tanto. No se apeguen tanto. Porque si lo vuelven a perder, les va a doler. Y nosotros decíamos, un día a la vez. Un día a la vez. Un día a la vez. ¿Y sabes qué? Dios nos dio dos. Un niño y una niña. Una güerita y un morenito. Diferente tipo de sangre. Uno chino, otro lacio. Mis bebés están hermosos. Y yo solo puedo decir que seguí confiando en Dios. Yo solo puedo decir que seguí confiando en Dios. Dios me dio una medida de fe. Yo no sabía qué hacer. Yo solamente sabía que Dios era bueno. Yo solamente lo único que me costaba hacer era decir, ¿sabes qué, Señor? Volvió a salir embarazada y yo sigo confiando en ti. Yo podía haber dicho, otra vez Dios, yo podía haberme quejado. Yo podía haber dicho muchas cosas de Dios. Pero no. Yo lo que hice fue que transformé mi espíritu, transformé mi mente, transformé mi corazón y dije, Señor, yo voy a seguir creyendo en ti. Y Dios me regaló 2 bendiciones. Y después de un tiempo me regaló otra bendición. Y gracias a Dios, Dios nos dio 3 hermosos hijos. Y déjame decirte que eso fue una apertura para otro nivel de fe. Eso fue una apertura para otro escenario. Y déjame decirte que junto con mis hijos entraron muchas cosas. Entraron finanzas, entró apertura en el ministerio, entró el local para la iglesia, entraron muchas cosas. Pero también sabes que entraron, también entraron muchas luchas, muchas batallas, muchos problemas. Pero ¿sabes qué? Dios nos siguió ayudando, nos siguió fortaleciendo. Yo lo que quiero hoy es que entiendas, que no te desanimes, que el vivir una vida para Dios y una vida en Dios no tiene nada que ver con todo lo que oyes en la televisión, con todo lo que escuchas en el Facebook, que la relación con Dios es más profunda y más real de lo que tú puedes imaginar, de lo que otras personas dicen. A veces yo oigo personas muy entusiastas predicando y a veces nosotros nos volvemos cristianos emotivos. No, hombre, por la emoción, por el grito, pero ¿sabes qué? Hacemos oraciones sin poder. Hacemos oraciones sin fe. No practicamos lo que aprendemos de la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra persona. Practica lo que aprendes. Proverbios 19:8. El que ama su alma estudia y practica lo aprendido. Que lo que tú hablas, lo que tú escuchas, que lo que tú ves en el cristianismo lo puedas vivir en tu casa. A mí lo que me interesa es que la transformación la lleves a tu casa, no a la iglesia. La iglesia va a estar bien, tú deja que la iglesia siga caminando. Lleva lo que tú aprendes a tu casa. A veces nosotros buscamos, no, pues que la mejor palabra, la mejor unción, donde la iglesia donde se sienta el poder de Dios. Pues qué bueno. Eso está bien. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que el poder de Dios y la unción y lo que Dios te ha dado, tú lo puedas administrar y lo acrecentes. Que lo que Dios ha depositado en tu vida lo hagas más grande. Hay una historia en la Biblia que a mí me toca mi corazón porque esa persona tuvo más fe que los que caminaron con Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque esa gente realmente creía lo que oía. ¿Y sabes por qué? Porque eran gentes que esas personas practicaban siempre lo que se les enseñaba, eran personas disciplinadas,
Me gustaría que fuéramos a Mateo capítulo 8, verso 5. Mateo 8, 5. ¿Ya lo tenemos? Mateo 8, 5 dice: Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ni siquiera había llegado el centurión y ya Dios ya lo había sanado, Jesús. Aquí lo que se me hace tan impresionante es que esta promesa fue para nosotros. Vendrán del oriente y vendrán del occidente nosotros, y nos sentaremos junto a Abraham. Había gente que se atrevió a creer que ni siquiera para ellos era la palabra, que ni siquiera para ellos era el mensaje en ese momento, y recibieron lo que Dios les había hablado. ¿Y sabes por qué? Porque ellos viendo, creyeron. Y dice la Biblia que hay gente que viendo y oyendo no creyeron. Muchas veces nosotros tenemos años yendo a una iglesia y nuestras vidas no son transformadas, no son cambiadas, porque no nos presentamos como realmente debemos de presentarnos delante de Dios. Yo la verdad hay personas que yo digo, ¿no será cansado vivir así? ¿No les cansa vivir así? Que personas que han venido a mí desde que yo recuerdo que tienen problemas en su matrimonio. Años desde que yo me acuerdo y no han podido solucionar los mismos problemas. Personas que tienen años viniendo a mí con los mismos problemas financieros y no han podido arreglar eso. Personas que vienen con los mismos problemas emocionales por años y no han podido salir de esa depresión. ¿Es mi culpa que yo no les sé enseñar? ¿Es mi culpa que yo no sé hablar con ellos? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la responsabilidad es de cada quien. El milagro te pertenece a ti, de que tú lo tomes. Me da tristeza que vamos a las reuniones de matrimonios y hay personas que tienen tanta necesidad de Dios y no van. Y no van. ¿Y sabes qué? Vienen y pastor, puede hablar con nosotros, es que tenemos problemas. Y yo me quedo pensando, pero ¿por qué no vas a las reuniones de matrimonio? No, ¿para qué vamos? Es pura hipocresía. ¿Para qué vienes conmigo? Es pura hipocresía. Si es pura hipocresía. ¿Por qué no haces algo para que tu situación cambie? A veces decimos, yo soy cristiano, nos queremos captar delante de personas que no conocen la Biblia. No, es que yo me sé la Biblia, es que yo predico, es que yo enseño, es que yo hablo. Dice la Biblia que los demonios también creen. Tiemblan. Y tiemblan. Y siguen siendo demonios. ¿Sí? Ay, Señor. Los demonios también creen que Dios
Nosotros somos los que tenemos la solución Ujú, para el problema que nosotros tenemos. ujú. A mí me hace pensar cómo personas que viven en algunos países donde la palabra de Dios no se puede predicar, está prohibido por ley. Y me hace pensar cómo ellos que ni siquiera tienen una Biblia completa como nosotros, esas personas están apasionadas por Dios y pueden ver los milagros tan tremendos que nosotros pudiéramos ver. Pero no estamos comprometidos con lo que creemos. No estamos comprometidos con lo que realmente decimos que creemos. Hablamos mal, juzgamos, hacemos todo lo contrario a lo que tenemos que hacer. Y aún así decimos, Señor, ¿por qué no pasa nada? ¿Por qué no sucede nada? Yo quiero animarte hoy a que tú hagas un compromiso con Dios, no conmigo. Al final de cuentas, el que recibe la recompensa eres tú. Hermano, sigue confiando en Dios. No pongas tus ojos en aquella persona que realmente a veces ni te conoce. El que va a hacer un cambio y una diferencia en tu persona vas a ser tú a través de dejar que Dios sea el que transforme tu vida. Voy a orar por ti. Es lo que tengo para hoy. No sé si lo pude expresar, lo pude decir como lo quería decir. Pero déjame decirte que Dios tiene cosas maravillosas para ti, que no quiere verte en el mismo lugar donde estás. Que todo lo que Dios te ha dado, que no se desaproveche, sino acrecéntalo, sé buen administrador. Papi Dios, yo te doy gracias porque tú eres bueno. Yo te pido, Señor, que tu presencia, Señor, ayude a mis hermanos y que haya un cambio, que haya una diferencia, que haya una transformación en su vida, en su persona. Que ellos puedan entender, Señor, que en ti se encuentra la solución a todos sus problemas. Señor, yo te pido, Señor, que haya un cambio grande. Ni siquiera nos damos cuenta que los tiempos cada vez son peores. Ni siquiera nos damos cuenta que cada vez es más difícil ser creyente, cada vez es más difícil confiar, cada vez es más difícil encontrar una palabra sincera para nuestra vida. Papi, yo te pido que haya una transformación en la vida de mis hermanos, en la nuestra, y que ellos puedan buscarte de todo su corazón, y que ellos puedan ver, Señor, que en ti está lo que se necesita. Te doy gracias por ellos, por su vida, por sus familias. Papi, yo te pido, Señor, que sigan avanzando, que no se detengan. Te lo pido en el nombre de Jesús, les bendigo y te pido, Señor, que tu presencia se derrame sobre ellos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hoy es Dominguito Rico. Así que pues a comer rico y disfruten a la familia. Que Dios les bendiga y nos estamos viendo pronto. Adiós.